Hola, hola, muy buenas tardes, seguidores de Adeniomanía. El día de hoy quiero mostrarles, mejor dicho, hacerles un video demostrativo de qué hacer ahorita que viene la temporada de primavera y normalmente lo que queremos es de que nuestras plantas se llenen de flores. Y segundo punto, acabamos de pasar por una temporada en algunos estados de mucho frío y es importante que cuidemos los ápices de nuestras plantas porque de esta manera podemos garantizar que no haya pudrición y que la planta no se vaya, ¿sí? Aquí voy a poner un ejemplo de plantitas que están dañadas en el ápice y que es importante que ahorita yo las revise y las pode para que así una, ramifiquen y se pongan más bonitas y segundo, evitemos una pudrición, que es lo más importante. Como les mencionaba, estas plantas, por ejemplo, tienen 3 meses que yo las podé. Cuidé muchísimo que los cortes no tuvieran humedad y lo que podemos ver es de que las plantitas ya empiezan a tener indicios de brotes, principalmente este. Pero ¿qué es lo que garantiza la poda en nuestra sedenium? Hoy te voy a mostrar una planta que está baruda y pues obviamente ya no se aprecia muy bien. Y segundo punto, cuando la planta da flor y está muy baruda, lo que pasa, como podemos ver acá, es de que uno, pues las varitas tienden a doblarse, ¿sí? Y segundo, pues realmente no se luce muy bien la planta tal cual. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Están muy barudas. ¿Qué pasa? Que cuando tú las podas, haces que la planta ramifique. Obviamente tiene mejor porte, tiene una estatura un poco más pequeña, pero más equilibrada. Y cuando se llenan de flores, lo hacen de manera igual equilibrada. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta planta se está llenando de flores, pero es de manera equilibrada. No es una flor por acá, otra flor por allá y no está tan baruda como las que tenemos en la parte de atrás. Otro punto importante, que era lo que les mencionaba, y tienen que revisar en sus plantitas. Esta, por ejemplo, si se alcanza a ver, a simple vista podemos ver que hay un cambio de coloración. Acá está arrugado el tallo y obviamente lo que nos indica el cambio de coloración es de que hay una pudrición en esta zona. Entonces es importante cortarla para que la pudrición no baje. Y segundo, como la planta ya está muy baruda, lo que vamos a aprovechar es también hacer una poda en todas las demás ramas para que de esta forma pueda agarrar este porte y quede más simétrica. Si se dan cuenta, la planta pues tiene muy bonitas flores, pero pues obviamente no le da mucha vista el hecho de que están muy largas sus varas, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo. Esta sí la podé y sí se llenó de flores, pero hay algunas varas que ya se salieron del lugar. Entonces lo que vamos a hacer es cortar y darle forma, ¿ok? Hola, hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente inicio de año. Soy Ángeles Mayorga de Adeniomanía y bueno, como les había comentado, ahorita hay bastantes personas que tienen la inquietud de que si deben de podar o no deben de podar sus plantas y bueno, entonces me di a la tarea de buscar algunos ejemplares que yo podé el año pasado, aproximadamente en octubre, noviembre, cuidando obviamente la humedad para que no hayan pudriciones en los ápices. Y quiero hacerles un ejemplo de en qué momento tenemos que cambiar nuestras plantas de maceta, porque eso es importante para que ellas ramifiquen perfectamente y se llenen de flores. Y segundo, qué cuidados hacer o tomar cuando tú haces tus podas en tus plantas. Así que de entrada, para dar chance a las personas que se están conectando, de dónde me saludan, de dónde me están viendo actualmente, para mandarles saludos. Y pues obviamente el chat está hecho para que vayan mandando sus mensajes o sus dudas y se las pueda yo responder directamente. Voy a conectarme. A ver, está un poco lejos mi cámara, así que no alcanzo a ver muy bien, pero quisiera ver. Ok, excelente. Harley, ya estás conectado. Josefina, buenas tardes. Váyanme poniendo de qué estado están, en qué país, si es que no están en México. Y finalmente, bueno, aquí el ejemplo es el siguiente. Tenemos esta plantita. Si se dan cuenta, muchos me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia entre tener una planta muy baruda que tengo miedo de podar
a podarla. La verdad es de que uno de los beneficios es de que evitamos este tipo de detalles. Cuando la planta se llena de flores y está muy baruda, lo que pasa es de que el peso la vence y se doblan. Entonces realmente esto no luce como tal. Y lo más importante es de que pues le vayamos dando forma a nuestros arbolitos, de tal manera que ahora que viene la primavera, una vez que tienen cambio de maceta, una vez que tienen buena poda y una vez que tienen un buen fertilizante, ¿sí?, las plantas se llenen de flores, que es lo que más nos gusta. Entonces aquí tengo varios ejemplos que yo podé, pero lo ideal, o mejor dicho, el en vivo es para poder lograr este tipo de bellezas, ¿sí? Que la planta se vea simétrica, pero que también tenga flores. Entonces, lo que voy a empezar ahorita a hacer es mostrarles esta maceta. Ya vieron el primer problema que tiene finalmente. Y segundo, la misma planta ya rompió la maceta, si se dan cuenta. Esto debemos de evitarlo porque si nosotros dejamos nuestra planta en una maceta rota, esa raíz que va saliendo normalmente se puede lastimar y con una pequeña herida y con la humedad que puede haber en el ambiente, la planta se puede ir. O sea, le puede entrar pudrición y no te vas a dar cuenta, ¿sí? Te puedes dar cuenta ya cuando la planta ya está demasiado avanzado y ya es muy difícil que tú puedas salvar a tu plantita. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es cambiarla de maceta. Para ello, yo ya tengo la maceta en donde la voy a poner y es importante, bueno, acá tengo mis utensilios que normalmente utilizo para cuando hago cambios de maceta. Si tienes niños pequeños en casa, te recomiendo que utilices guantes porque la savia es algo venenosa e irritante y tarda un poquito en quitarse de tus manos, entonces te recomiendo que uses guantes. Punto número 2, tener ya listo tu sustrato. Hay un video en YouTube en donde yo hablo de los beneficios, las diferencias del sustrato. Si se dan cuenta, es un sustrato drenante y la importancia de esto es de que sea poroso, ¿sí? Tiene que ser poroso porque las raíces de la Sadenium les encanta desarrollarse y si tienen un sustrato muy compacto no desarrollan y cuando no desarrollan se estanca el crecimiento de la planta. Entonces yo ya lo preparé para que sea más rápido esto. Y lo que voy a hacer inicialmente, por eso le digo de los guantes, es, a ver, para que se vea en la cámara, acá tengo mi maceta, ¿sí? Vamos a poner un poco de este sustrato acá. ¿Hasta dónde la tienes que llenar? Más o menos a la mitad. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es semi exponer la otra planta. Entonces, ya que tengo mi maceta por acá, la voy a poner acá. Y mi planta la voy, si se dan cuenta no voy a hacer una exposición tal cual, solamente la voy a cambiar de maceta, ¿ok? Chéquense la importancia del sustrato poroso. ¿Se dan cuenta? Voy a acercarlo un poco para que lo vean. El sustrato poroso lo que permite es de que la raíz pueda oxigenarse perfectamente, pero también desarrollar. Entonces, yo no voy a manipular mucho esto. Lo que voy a hacer es simplemente ponerlo acá. Es al gusto de la persona. Yo normalmente busco que las plantas queden bien derechitas hacia arriba. Y si se dan cuenta, lo único que voy a hacer es rellenar el espacio que queda por acá. No importa que hagas un batidero de sustrato, luego lo puedes recoger. Lo importante es de que quede bien lleno toda esta zona. ¿Por qué les decía que no remuevo nada y simplemente cambié de maceta? Porque lo que voy a hacer posteriormente es podar la planta, ¿ok? Y si remueves en raíces de abajo, no te recomiendo que la podes porque no te puedes dar cuenta si hay algún problema en alguna raíz que hayas lastimado. Aquí lo que ya hice es, voy a quitar esto de acá y ya tengo mi planta acá, ¿ok? Entonces, está un poco chueca.
Vamos a enderezarlo un poquito. Bueno, ya quedó, ¿ok? Si queda un poquito inestable, te recomiendo que la amarres de tal manera que la planta no se pueda mover más. En este caso quedó bien. Y ahora vamos a solucionar el siguiente punto, que es esta cuestión. Para eso vamos a requerir de un cuchillo muy afilado. Voy a poner esto por acá para que me puedan ver. Un cuchillo muy afilado. Yo normalmente utilizo un gel antibacterial para limpiarlo, ya está limpio. Y vamos a utilizar cinta. Yo recomiendo siempre utilizar cinta porque de esta manera tú cubres el corte y evitas que la humedad llegue a tu plantita, ¿ok? ¿A qué altura la quieres cortar? Eso depende de ti. Yo normalmente lo que hago es podarlas a esta altura. Y cabe mencionar, es importante que el cuchillo tenga muchísimo filo, ¿ok? Entonces vamos a ir con el primero. Sale el primero. Sale el segundo. Yo siempre recomiendo que poden todas. O sea, ¿para qué? Para que así la planta desarrolle de la misma manera todos los brotes. Salvo que tengan alguna compudrición, no la corten, o sea, la pueden cortar y no cortar las demás. Pero en este caso lo que vamos a hacer es cortar todas. Les recomiendo que tengan también a la mano servilleta. ¿Por qué? Porque normalmente los cortes sacan savia. Entonces la misma savia tienes que quitarla para después poder sellar los cortes. Aquí lo que voy a hacer es simplemente protegerlo por cualquier cosa de que llegue a llover o algo por el estilo. Tú de esta manera proteges tu plantita. Ahorita la voy a acercar para que la vean bien. Algunos pueden ponerle canela, incluso hay personas que no le ponen nada, ¿sí? Yo he probado las tres formas, con canela, sin nada y con plástico, y realmente la que más me ha gustado es con plástico porque queda un corte más limpio. Pero esa decisión de cada quien. Así quedó la planta ya cortadita. Si se dan cuenta, el plástico lo que hace es simplemente proteger. ¿Y qué cuidados tenemos que tener en cuanto a esto? Una, que no le caiga lluvia, que no le pegue directamente el sol de la tarde, porque como la planta no tiene follaje, no se puede proteger de los rayos del sol. Por lo tanto, si la exponen mucho al sol, se puede quemar y por allá puede haber una herida que genere pudrición. Realmente cuidar las adenium no es complicado, pero sí hay ciertos detallitos que cuidar para que tú puedas tener una planta pues con porte, llena de flores, que no tenga quemaduras y normalmente que se desarrolle de manera correcta, ¿sí? Como bien les mencionaba, ¿cuál es otra de las importancias de la poda? ¿Sí? Aquí voy a poner estas dos. Es de entrada tener tu planta equilibrada, ¿sí? ¿A qué me refiero con equilibrada? A que no tenga un brazo más largo que otro, ¿sí? Estos ejemplares siempre se lucen muchísimo más cuando están todos llenos de flores y así como que chiquitos, vaya. Puedes tener una planta grande desarrollada, sí, pero lleva más años. Entonces, punto número uno, cuando tú haces este tipo de cortes, promueves que se desarrollen más ramificaciones, más follaje, más flores. Y punto número dos es de que tú generas que la planta no crezca hacia arriba, sino que empiece a engrosar el caudex. Entonces, mucho de lo que a las personas les gusta de estas plantas es justamente eso, que tengan un caudex gordito, que tengan un caudex bonito y que se puedan lucir, ¿ok? Voy a hacer otro ejemplo. No es una planta de semilla, pero sí es un injerto. Y si se dan cuenta, sí trae flores,
pero pues ya no luce, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento hay que podar? En el momento en que le quieras dar una forma. Es como cuando las mujeres nos queremos cortar el cabello para darnos forma. Lo mismo pasa con las adenium. Entonces, ya que tengo el cuchillo bien limpio, lo único que voy a hacer es, normalmente lo dejo a 4 dedos y voy a cortar sin miedo. Hagan el corte, realmente la planta ramifica de nuevo, tomando los cuidados pertinentes, no le debe de pasar nada, sino que se tiene que poner cada vez más bonita. Entonces voy a sellar otra vez, se me olvidaba, secar la savia y cubrirlo. Vayan dejando sus preguntas, ahorita que me quite los guantes agarro el teléfono para responderlas, pero básicamente eso es lo que vamos a ir haciendo. Y ¿cuál es otro punto? Ok, bueno, ya hicimos esta parte. Ahora, ¿cuándo se le tienen que quitar los plásticos? ¿Sí? Es importante ese punto. Yo normalmente los quito cuando la planta ya empezó a tener brotes, ya empezó a sacar brotes nuevos. Entonces, con mucho cuidado retiro el plástico y lo voy quitando poco a poco, ¿sí? ¿Por qué no antes? Porque normalmente, pues lo que me gusta a mí es de que la misma planta va a romper el plastiquito que le estás poniendo y ese calorcito que le está generando ese plástico le ayuda a que desarrolle mejor. O bueno, eso es lo que yo he visto, ¿sí? Y pues ya mencionaba yo, esto se va a ir a un lugar en donde le pegue sol, pero no sol de la tarde, no el sol directo, ¿sí? Porque necesita calor para poder desarrollar, ¿ok? Ahora bien, quiero mostrarles un ejemplo también que pueden considerar. Si tú ya tienes a tu planta podada, ¿sí? Y de repente se te van ciertos gajitos por acá, como pueden ver en esta planta, ¿sí? Ya dio flor, pero se fue de un lado más largo que el otro. Y esto, pues, como les puede gustar, como simplemente no. Entonces, ¿qué recomiendo en este punto? Que vuelvan a podar estos que se cortaron de más, o sea, que se fueron de más, para que la demás planta empiece otra vez a llenarse de hojas y de flores, ¿sí? Si no les desagrada, la pueden dejar así. Ahora bien, ya me voy a quitar los guantes para poder responder sus preguntas, ¿sí? A ver, voy a empezar a checar. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable? Alberto Gutiérrez, ¿cada cuánto tiempo es recomendable exponer el caudex? Normalmente cuando tu planta ya rompió maceta, como mencionaba al inicio, tú lo puedes ir exponiendo, como por ejemplo acá. Yo no le manejé ni le moví nada acá, simplemente que cuando yo riegue la planta, solita va a ir cayendo esta tierra, ¿sí? Y se van a ir exponiendo las raíces de acá arriba, ¿sí? Ya que estén expuestas, en otro video les puedo ir mostrando cómo irle cortando las ramificaciones que tienen aéreas, mejor dicho, las raíces aéreas, para irle dando forma a tu caudex. ¿Cada cuánto lo tienes que exponer? Depende mucho del tamaño de tu planta. Si ya tiene varios años, la puedes ir subiendo poco a poco para que de esta manera pues vaya a lucir el caudex, ¿sí? Aquí hay un ejemplo de una planta que ya tiene bastantes años y lo que he ido haciendo es irla cambiando de maceta y ir subiéndola poco a poco. Cuando me refiero a raíces que tienen a exterior, por ejemplo, esta es una raíz que ya no toca la tierra. Como la podría cortar acá para ir dejando solamente el puro caudex, eso es a decisión propia. Esta en particular le falta ese tipo de rasurados, pero después lo voy a mencionar cómo hacerlos. Voy a checar qué más.
Ok, Harley, mira, normalmente no se recomienda que se hagan podas en temporada de lluvia, justamente por eso, porque hay demasiada humedad y aunque la cubres con plástico, si no proteges bien a tu planta, yo normalmente, salvo que sea muy necesario, las podo cuando hay humedad o cuando hay lluvia y las meto para que no se mojen para nada, ¿sí? Entonces es importante que no lo hagan en este tipo de temporadas y si en dado caso no queda de otra, cubrir con plástico, ponerle una bolsita encima y que la planta no se moje, o sea que no tenga más agua para que no genere tanta humedad, ¿sí? Pero si lo puedes evitar, te lo recomiendo. Wow, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos, amigos. A ver, si está haciendo frío y mi planta tiene vainas, ¿estas se van a lograr? Sí, sí se pueden, sí se deben de lograr, no debe de afectarles en nada finalmente. Lo único que te recomiendo, Claudia, es de que cuides mucho que tu planta no, o sea, si hay frío, no le estés regando muy seguido, porque el frío más el sustrato mojado lo que hace es congelar las plantas, dependiendo de la temperatura en donde estés, ¿sí? Entonces, las vainas no les debe de pasar nada. Si gustas, las puedes proteger un poco con una mallita, pero que filtre el aire, para que de esta forma no se vean afectadas finalmente. Josefina dice, por ejemplo, en esta época están sin hojas algunas y ya les inicia el brote de nueva hoja. ¿Es recomendable podar? Ok, para ciertos lugares en donde hay obviamente ciertos cambios de clima muy drásticos, cuando hay muchísimo frío, la misma planta entra en un estado de latencia. ¿Qué quiere decir? Que frena su desarrollo y para gastar menos energía lo que hace es tirar sus hojas. Entonces es normal que en esta temporada de diciembre o enero las plantas no tengan hojas, ¿sí? Si tu planta pues está equilibrada, por decir así, o sea, tiene buena forma, lo que te recomiendo es a que no la podes, ¿sí? Pero si está muy baruda y aún así no tiene hojas, te recomiendo que la podes. ¿Para qué? Para propiciar a que se desarrollen nuevos brotes y le salgan, las nuevas hojas le salgan, pero de manera pareja, vaya, ¿sí? Entonces es a decidir, dependiendo de tu planta, si la podas o no la podas, ¿sí? Vamos a ver qué otra más. Saludos, amigo, a Los Cabos. Tía, buenas tardes, saludos. Técnica para pegar los esquejes, tu técnica, ok. Ya hay un video en YouTube, en el canal de Adeniomanía, en donde hago los esquejes, pero así brevemente. Si tú ya tienes tu varita, normalmente esto lo que hago es dejarlo secar 3-4 días. Antes de eso, ahorita inmediatamente si quisiera hacer los esquejes es quitarle las hojas, quitarle los brotes, porque eso le va a restar energía al esqueje y lo que queremos es de que no se deshidrate. Ya después del tercer-cuarto día que esté seco, preparas un sustrato completamente seco y yo te recomiendo, para aumentar tu porcentaje de enraizamiento, utilizar un enraizante. En este caso yo recomiendo el Radix y lo que hago es simplemente mojar esta puntita, la mojo en agua normal, la empanizo o la lleno de Radix, ¿sí? En un botecito, la empanizo y después la inserto en el sustrato. ¿Qué hago? No riego el sustrato, no le hago nada más, ¿sí? Solamente con la humedad que tiene la misma maceta es que se van generando. ¿Por qué te digo eso? Porque lo que he notado cuando hago cuando hago esquejes, es de que con tantita humedad que tengan es más que suficiente para generar raíces. Si tú las riegas, punto número 1, estás lavando el enraizante que le pusiste. Y punto número 2, como la planta no tiene raíces, lo que va a hacer es la humedad que le entre pudrición a tu esqueje. Y de esta manera es que la gran mayoría pierde los esquejes porque aumentan su cantidad de agua. Entonces honestamente yo no les pongo agua, yo las siembro y de vez en cuando les asperso un poquito de agua para generar humedad, pero nada más, no les hago gran cosa, ¿sí? De todas maneras voy a poner el link del video que hice haciendo esquejes para que lo tomen en cuenta. Y voy a seguir buscando preguntas. Si ven que a su pregunta no le he respondido, me pueden decir para que yo las pueda checar.
Bueno, no me lo han preguntado, pero algo importante, ahorita es buena temporada para empezar a fertilizar sus plantas, ya sea que lo hagan con Peters de floración, con Peters equilibrado, con Novatex, si les gusta el granulado, o con el Osmocote, que también es granulado. Cualquiera de esos les puede ayudar a sus plantas, ¿sí? Simplemente que es importante regarlas muy bien, con el fertilizante. Obviamente todo fertilizante, ya sean los que son en polvo, requieren más riego con ese fertilizante para tener mayores resultados, es más rápido el efecto. Y para aquellas personas que no tienen tiempo de fertilizar así tal cual, de preparar su fertilizante y ponérselo, existen los granulados, que simplemente les pones el fertilizante en bolitas y cada vez que tú riegues tus plantas se va a ir liberando poco a poco, ¿sí? Si quieren tener plantas bonitas para marzo, abril, mayo, que son plantas, o sea, que es la temporada principal de calor y en donde las plantas se ponen más llenas de flores, les recomiendo que empiecen a fertilizar desde ahorita. Ya no veo ninguna más. Creo que estuvo bastante breve este mensaje. Y bueno, algo que también es importante considerar y revisar, si no tienen muchas plantas les puede dar más chance, que empiecen a revisar que los ápices, ahorita que acabamos de terminar de temporadas frías o frescas en algunos estados como Mérida, es revisar los ápices. ¿Por qué? Porque hay ciertos lugares en donde, bueno, la planta es más susceptible y llega a tener pudriciones de ápice. Cuando la planta tiene la pudrición en el ápice, es mucho más rápido que baje. Esta no tiene pudrición, pero voy a hacer el ejemplo. Cuando la planta entra a la pudrición desde acá, es mucho más rápido que baje, ¿sí? Y la planta se vaya completamente a que cuando la planta tiene la pudrición abajo, ¿sí? Tú te das cuenta cuando está abajo porque la planta deja de sacar hojas o se empiezan a poner amarillas las hojas que tiene. O empieza a perder cierta fuerza las varas porque obviamente ya no hay buena hidratación, ¿sí? Entonces yo recomiendo que las revisen. Está de más decirles que al menos una vez cada 6 meses apliquen lo que son fungicidas sistémicos o fungicidas de contacto para evitar que entren las pudriciones en sus plantas, ¿sí? Es súper importante ese punto. Es correcto, Harley. El problema de Tabasco es que hay un resto de humedad, ¿sí? En ese sentido, mira, no hay nada más que hacer que proteger tus plantas. Por eso te decía, si es necesario que tú hagas una poda, la puedes hacer, pero lo que te recomendaría, si tu planta no está en una maceta muy grande y tú la puedes mover, es que no le caiga más agua, ¿sí? Pódala, protégela bien y que no le caiga agua. De esta manera tú puedes garantizar que desarrolle, ¿sí? Pero es algo que pues finalmente tienes que irte adaptando. E incluso las plantas que son de allá se van adaptando poco a poco a esa humedad. Entonces son un poquito más tolerantes. Lo que no les gusta es el encharcamiento completo. Como cuando hubo inundaciones, normalmente pues las macetas se llenaban de agua. Eso no les gusta para nada, ¿sí? Ok, y bueno, pues esto sería todo. No veo ninguna pregunta más. En Veracruz estamos en temporada de lluvias y frentes fríos. Mira, Claudia, en este caso en Veracruz yo te recomiendo que ahorita no las podes, ¿sí? O sea, por eso decía, dependiendo de en qué estado estás, Veracruz pues sí está teniendo muchísimos frentes ahorita por lo general y no es recomendable porque como el clima está fresco, la planta va a desarrollar muy lento. Entonces no te vas a, o sea, de entrada la planta está en un estado de latencia, ¿sí? O sea, de crecimiento lento para gastar lo menos energía posible. Y si tú las podas, pues obviamente no va a ramificar tan rápido como si estuviera en un clima normal o en un clima con más calor, ¿ok? Así que yo te recomiendo que cuides ese aspecto y que ahorita por el momento frenes esa cuestión, ¿sale? Solamente en ese caso sí yo recomiendo que no hagas podas, ¿sí? Yo lo estoy haciendo aquí en Mérida porque técnicamente ya no tenemos temporada de lluvias, está entrando el calor y la temperatura es idónea para que tú puedas empezar a podar. ¿Qué se puede hacer cuando el caudex de mi planta está muy suave y no presenta pudrición? Mira, Tlali, normalmente lo que pasa cuando eso se ve es de que la planta no tiene raíces secundarias.
¿sí? Tú puedes notar tu planta que está suave, pero no tiene un cambio de coloración, e incluso la puedes exponer y ver que no tiene pudrición, pero tú te das cuenta que si no tiene raíces secundarias, la planta no está absorbiendo agua, por lo tanto no se está hidratando. ¿Qué debes de hacer? Si ya la expusiste, esperar unos días para volverla a sembrar y aplicarle ya sea un enraizante para ayudarle a que la planta desarrolle nuevas raíces y sembrarla de nuevo y no regarla en exceso. Básicamente es el mismo principio que en los esquejes. Como no tiene raíces, no debes de exceder el riego, porque de esta manera evitas que la planta se llene de humedad y puede entrar una pudrición por allá. Son ciertos aspectos o detallitos en las adenium que debemos de cuidar, pero realmente no es complicado, ¿sí? ¿Qué tipo de fungicida es recomendable? Las hojas de mi planta tienen manchas negras y se van secando la hoja. Mira, en este caso, Adi, yo recomiendo fungicidas de contacto. Está el Prevencur, está el Captan, ¿sí? Que son fungicidas que tú pones de manera foliar. Lo debes de aplicar, creo, una vez por semana, al menos para que tus plantas se mantengan. Porque, ¿qué pasa? Si hay una planta tuya que empieza a tener puntitos negros, que es un hongo, normalmente es un hongo que tienen las adenium, y entra o sea, acá humedad o hay lluvia, esa salpicadera de agua de esa plantita, de esa hoja en particular, va a contaminar las demás. Yo lo que recomiendo, o lo que hago normalmente cuando tengo oportunidades, de que si detecto eso, quito la hoja, o sea, arranco la hoja que está manchada, ya sea que sean varias, las arranco para evitar que se distribuya más el hongo. Y segundo, aplico un fungicida de contacto, como te estoy comentando, ¿sí? Pero es normal, es un hongo que no lo puedes evitar, créeme, por más. Tengo más de 500 plantas y es imposible quitarlo cuando llegan. Lo que más me ha funcionado es retirar las hojas amarillas o las que tienen puntitos para que de esa forma no se distribuya más. Es correcto, Harley, la verdad que sí. El hecho de tenerlas en macetas pequeñas, eso es algo que, qué bueno que lo mencionas, porque algo que he visto en varias personas que me mandan fotos y me dicen, oye, es que mi planta no sé qué le pasa, no desarrolla, o sabes qué, está deshidratada, es de que exageran el tamaño de la planta, ¿sí? Cuando tú tienes una planta aproximadamente de ese tamaño, esta maceta es de 8 pulgadas, lo que hago es poner una planta que está más o menos a la altura de la maceta. No le puedo poner una maceta tan grande como esta, porque si no la planta se ve demasiado exagerado el espacio. ¿Y qué va a pasar con todo ese sustrato que colecta humedad? Y si tú exageras la humedad en tu planta, pues como no les gusta la humedad, van a desarrollar muy lento. Y segundo, tanta humedad puede hacer que las raíces que tengas chiquititas o las secundarias se pudran y por lo tanto se va a empezar a deshidratar. Entonces, una forma de controlar este punto es tener una maceta ad hoc. Si tu planta no está muy grande, ponle una maceta de 6 pulgadas, ¿sí? Y vela cambiando poco a poco de tamaño, porque de esta manera la vas adaptando. De lo contrario, vas a tener el mismo problema siempre. Creo que por el momento ya no hay más preguntas. Saludos, Sergio Lomelí desde Chiapas. Amigo, un abrazo, un saludo. Próximamente estaré enviando tu planta, lo tengo pendiente, créeme que sí. Y bueno, la verdad que les agradezco a todas las personas que se conectaron, ¿sí? Si te gustó el video que viste, digo, fue muy breve realmente, pero si te gustó la información, lo único que te pido es que compartas este video. Voy a sacar el video completo especificando algunas cosas en YouTube. Compártelo para que más personas aprendan a cuidar sus plantas y las tengan llenas de flores. Realmente de esa manera a mí me pagan muchísimo, ¿sí? Que tengan su jardín hermoso y que cada vez que lo presuman digan, fue Adeniumanía que me ayudó a tenerla así. Realmente esa es la mayor satisfacción que yo tengo. Y por eso comparto lo que sé y mis conocimientos para que ustedes también las tengan de la misma forma. Vamos a ir sacando nuevos videos, ya sea enfocados a polinización, ya sea enfocados a injertos, ya sea enfocados a diferentes, por ejemplo, exposición de caudex me han dicho, ¿sí? Nada más que ahorita por la cuestión de que acaba de pasar la temporada de fresco en Mérida, ¿sí? No están desarrollando
o no estaban desarrollando de manera correcta todavía las plantas, por lo tanto eso sí se los debo yo creo que para febrero o marzo, que vayamos a exponer una planta, o sea que la expongamos completamente para que vean todo el caudex y el trabajo que se hace, ¿sí? Realmente muchos ven una planta muy bonita, llena de flores, pero lo que no se dan cuenta es todo el trabajo que lleva tenerla así, y eso es lo que muy pocos valoran, pero ustedes lo pueden aprender a hacer de manera muy sencilla, ¿sí? Así que bueno, les mando un saludo a todos los lugares que se conectaron. Y bueno, ¿qué dice Susi? A ver, es que no alcanzo a leer. Perdón, agarré el cel y se puso feo. No, no te preocupes, Sara. Y pues bueno, yo me despido de ustedes. La verdad que espero haberles aportado un poquito de lo que yo sé. Y que muy próximamente me estén presumiendo, se vale que me estén presumiendo sus plantas, cómo va su desarrollo. A mí me encanta ver ese punto realmente. Me encanta que presuman sus flores y me encanta, lo más importante, que ustedes estén aprendiendo a tener sus plantas de manera correcta, llenas de flores, porque a quien no le gusta salir a su jardín y ver sus flores hermosas luciendo. Realmente es una gran maravilla y todos los días poder ver eso. Así que bueno, yo me despido de ustedes, les mando un abrazo. Obviamente está de más desearles, como les decía al inicio, feliz inicio de año, y pues saben que estamos para sumar. Así que me despido de ustedes, hasta luego.